Vamos a empezar. Okay. Un rápido repaso de los temas que hemos cubierto hasta ahorita. Hablamos de cómo se escribe la Biblia, de los materiales, los instrumentos, los lenguajes, el tiempo, más o menos quién escribe la Biblia. Hablamos de la importancia de la Biblia, hablamos características, hablamos que es inspirada, que es inerrante, que es infalible, que es nuestra autoridad. Hablamos del canon de la Biblia, de la lista de los libros que fueron inspirados por Dios y de los libros apócrifos. Hablamos también de la autoridad de la Biblia, que muchos de nosotros nos sometemos a una de cuatro fuentes, ¿se recuerdan? Hay gente que se somete nada más a su intelecto, a lo que tenga lógica, a la razón. Y si tiene lógica, dicen, eso voy a hacer, en eso creo. Y por eso tenemos hoy en día mucha gente atea, porque son muy científicos y nomás lo que diga la lógica de la mente. Y si no pasa por ese filtro, la cosa no se debe de creer, ni se va uno a someter a eso. Hay personas que se van al otro extremo, ¿se recuerdan? Y toman como su autoridad sus emociones. Si lo siento, tiene que ser verdad. Por eso mucha gente se enamora y se casa, aunque no estén considerando como la edad, no están considerando si uno está casado y el otro está divorciado, no están considerando, por ejemplo, si son de la misma fe, no están considerando si tienen las mismas planes para el futuro. A lo mejor uno quiere vivir en China y el otro quiere vivir en Australia, pero si no importa, lo que importa es que nos amamos y el sentimiento es lo que importa. Entonces nos sometemos a eso y esa es nuestra verdad y van a terminar muy mal a final de cuentas. Hay otros que se someten no a la lógica ni a la emoción, sino a una tradición, ¿verdad? Dicen, así se me enseñó, así me lo enseñaron mis padres, mis abuelos, así me lo enseñó mi religión, así me lo enseñó la sociedad, la cultura, así crecí yo y eso es en lo que yo creo. Y no se pueden cuestionar si esas tradiciones en realidad tienen una base sólida. Y por último, hay personas, y yo espero que tú seas una de ellas, que tienen como fuente de autoridad a Dios. Y Dios usa su autoridad en su palabra para decirnos en qué debemos de creer y en qué no vamos a creer. Y cómo nos debemos de comportar y cómo no debemos de comportarnos. Y lo que diga Dios en la palabra es nuestro mandato y lo vamos a hacer. ¿Okay? Entonces hablamos de eso cuando hablamos de la autoridad de la Biblia. Hablamos después de la geografía de la Biblia. ¿Se recuerdan? Dijimos que la gran parte del contenido de la Biblia se concentra en un área geográfica. No es México, no es Estados Unidos, no es el Polo Norte, no es el Polo Sur. Es allá en el Medio Oriente, en particular allá en lo que es Jerusalén, en lo que es Judea, lo que es Samaria, lo que es Galilea, un poquito de África, un poquito de Egipto, un poquito de Europa, Roma, y otros lugares, otras islas por allá. Pero esa es la geografía de la Biblia y tenemos que conocerla. Y nos enfocamos un poquito en la geografía del Nuevo Testamento, hablamos de las regiones, Galilea, Judea, las provincias, hablamos de los dos cuerpos de agua. Al norte está el mar de Galilea, abajo está ¿qué mar? El mar Muerto, y los dos están conectados por un río que se llama el río Jordán. Muy bien. Y decíamos que había algunas ciudades importantes abajo en la provincia de Judea. ¿Cuáles son las ciudades importantes o claves? Muy bien, Jerusalén, que es la capital del reino. Belén, donde nació Jesús. Al norte, ¿cuáles son las ciudades en la provincia de Galilea? ¿Cuáles son las ciudades importantes? Capernaum. ¿Por qué es importante esa ciudad? Era el centro de operaciones de Jesús. Muy bien, fue el centro de operaciones de Jesús. Ahí empezó su ministerio. Nazaret también. Entonces, estas son partes de la geografía de la Biblia que tenemos que aprendernos muy bien. Y luego, hacia el oeste de toda esta tierra de Palestina está un mar muy grande. ¿Cómo se llama ese mar? Mar Mediterráneo. Muy bien, mar Mediterráneo. Muy bien. All right. Y después empezamos a hablar del contenido de la Biblia. Y empezamos hablando del contenido de la Biblia en el Antiguo Testamento. Y dijimos que a grandes rasgos, en palabras muy grandes, ¿de qué se trata el Antiguo Testamento? Del trato de Dios a la humanidad por medio de su pueblo Israel.
Muy bien, del trato de Dios a la humanidad por medio de un pueblo, el pueblo de Israel. Y dijimos que todo el Antiguo Testamento puede ser dividido en ¿cuántas épocas? 9, muy bien. Y la primera época es la época de la creación, que abarca Génesis 1 al 11, muy bien. Y después viene la época segunda, que es la época de los patriarcas, que se le llama así porque, ¿qué significa la palabra patriarca? Padres, y se habla de los padres de la nación de Israel. ¿Quién fue el primer padre? Abraham, y que tuvo un hijo que se llamó Isaac, y que tuvo 2 hijos, y de los 2 hijos uno se descató, Jacob, muy bien, el cual tuvo 12 hijos, que se conocen como las 12 tribus de Israel, y de los cuales destacó uno, José, muy bien. Y de eso se trata todo el libro de Génesis. Y entonces es la creación y luego los patriarcas. Y ahí termina el libro de Génesis y comienza la siguiente época, el Éxodo. El Éxodo, donde el pueblo de Israel sale de este Egipto que está siendo esclavizado ahí y sale. Dios usa a Moisés y sabemos que esto toma tiempo. Y luego empiezan un peregrinaje en el desierto por ¿cuántos años? 40 años, muy bien. ¿Y qué época sigue después? La conquista, porque después de esos 40 años Cuando entran a la tierra prometida. se levanta una nueva generación, mueren todos los que salen de Egipto, todos, excepto 2 personas. ¿Quiénes son? Caleb. Josué y Caleb. Son los únicos 2 que Dios dice, ustedes porque creyeron en lo que yo dije, que podían entrar a la tierra prometida, ustedes van a entrar. Los demás, ninguno va a entrar, ni siquiera Moisés entró, de todos los que salieron originalmente de Egipto. Pero en esos 40 años, por supuesto, se siguieron casando, siguieron teniendo hijos, crecieron y se levantó una nueva generación. Y ya estaban ahí para entrar a la tierra prometida y se muere Moisés. Y se levanta un nuevo líder del pueblo que es Josué. Y es el siguiente libro después de los 5 que escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos 5 libros los escribe Moisés. En Deuteronomio se muere Moisés y empieza el liderazgo de Josué y que lleva el libro siguiente de la Biblia, Josué. Y ese libro dijimos que tiene ¿cuántos capítulos? 24, que si los dividimos en 2 son 12 y 12, y los primeros 12 tratan sobre la conquista de la tierra prometida, porque estaba la tierra, pero desafortunadamente estaba habitada por tribus, eran enemigas, tribus paganas, idólatras. Y Dios le dice al pueblo, tienen que entrar y tienen que pelear por su tierra. Tienen que conquistarla y hay mucha guerra, mucha sangre, mucha espada, muchas batallas, pero Dios le da la victoria y se termina el capítulo 12. Y después los siguientes 12 capítulos, ¿de qué se trata, Josué? De repartirse. A esta tribu de las 12, a esta tribu le va a corresponder este territorio. A esta tribu de las 12 le corresponde este otro territorio. Así se van una por una. Y se termina Josué. Y se muere Josué. Y ahora dicen, ¿quién va a ser nuestro líder? Entonces se empiezan a levantar líderes que tienen el nombre de jueces. Muy bien. Que esa es la siguiente época también, ¿verdad? Después de exilio, conquista, viene la época de los jueces. Y los jueces eran estos caudillos, estos líderes que Dios utilizaba para liberar al pueblo de Israel de sus enemigos. Y se acuerdan que el libro de los jueces tiene una manera muy fácil de recordarnos todo su contenido, que es un círculo vicioso. ¿Se acuerdan de ese círculo? ¿Cuál era? Que obedecía el pueblo, Muy bien, pecaba, muy bien. el Dios los perdonaba, No, antes que los perdonara, pecaba. No, Dios, oprimían, nosotros muy bien, Dios los castigaba ¿de qué manera? mandaba los pueblos que entregaba nos por Mandaba a las tribus enemigas, los oprimían, les robaban, los mataban, y después que sea el pueblo, clamaban a Dios. Dios, ayúdanos, la regamos, metimos la pata, cometimos idolatría, te defraudamos, pero ayúdanos, sácanos este problemón, y que sea el Señor, enviaba a un líder, a un juez. Mencióneme algunos de los nombres de los jueces. Gedeón, Débora, Gedeón, Débora, Sansón, Jefté, y hay más. Alright? Y Dios usaba a ese líder y le daba la victoria y el pueblo ya estaba bien con Dios, ya no pecaba. ¿Y después qué pasaba? Otra vez pecaban, se alejaban del Señor. Por lo general era idolatría. Y otra vez se repetía el círculo. Muy bien, se acaba el libro de los jueces. ¿Cuál sigue después? Pero en la secuencia de los libros, Josué, jueces, Ruth. ¿Ok? ¿De qué se trata el libro de Ruth? El libro de Ruth, de la salida de cuando Ruth se va, bueno, de cuando la
Noemí se va a otro pueblo, a Moab, allá encuentra a sus hijos, se casa con Ruth y con Orfa. Orfa se queda ahí. ¿Orfa es la de Chicago, la show de televisión? No, no, ese es Oprah, ¿verdad? Oprah, perdón. Ruth se va con Noemí, a final de cuentas, Ruth se casa con vos y ahí ¿Conmigo? Con usted. Y ahí encuentran ¿cuál es? ¿Quién es? Obed. ¿Ve? Muy bien. Y luego sale Jesse o Jesse o Isaí, Isaí, sí. que es a final de cuentas el papá de quién? David. De David. O sea, David. que Ruth es la bisabuela David. del rey David. Muy bien, muy bien. Bueno, de eso se trata Ruth. Entonces, Josué, José, Ruth, primera de Samuel. Aquí en este libro, ya me estoy adelantando, pero es un repaso rápido. En este libro se levanta el último juez que se llamó Samuel. Samuel. ¿Ok? Y después este juez es usado por Dios para ungir al primer rey de Israel que se llama Saúl, que empieza bien pero termina mal. Juli nos compartió esto el domingo pasado. Y entonces Dios busca a un hombre conforme a su corazón y ese hombre era David. Y es el segundo rey y es el rey, uno de los más importantes de la historia del reinado. Alright? Y siguen levantándose otros reyes y más reyes y más reyes. Entonces, primera Samuel, segunda Samuel, primera rey, segunda rey, de eso se trata. Reyes y reyes, Ya, reyes. ya. Crónicas también es básicamente lo mismo. Después, ¿qué época sigue? El exilio. Muy bien. Entonces, lo que pasa es después de que se levantan muchos reyes y caen muchos reyes, se levantan reyes, reyes buenos, reyes malos, reyes paganos, reyes muy devotos al Señor, el reino se divide en dos, el reino del norte, el reino del sur, conocido también como el reino de Israel, el del norte, reino de Judá hacia el sur, cada uno con su capital, cada uno con su rey, y los dos reinados otra vez cometen el mismo problema, se apartan del Señor en idolatría, y otra vez el Señor castiga a los dos reinos, ¿cómo? De la misma manera, enviando naciones extranjeras para invadirlos. Y hay una nación que se llama Babilonia, viene, ataca principalmente a la capital del reino del sur, el reino de Judá. ¿Cuál es la capital? Jerusalén. Derriba las murallas, derriba el templo, casas, mata gente y se lleva miles de personas cautivas a Babilonia. Entonces, ese es el exilio, donde las personas son llevadas de su patria a otro lugar que es Babilonia. ¿Cuántos años pasan esas personas? Muy bien, 70 años pasan ahí. Entonces, otra vez se levanta otra generación ahí. Una generación nueva, ahí voy, donde conocen una cultura que no es la suya, es la cultura de Babilonia, donde aprenden un lenguaje que no es el suyo. ¿Qué lenguaje hablaban en Babilonia? El arameo. Oh, sí. El arameo. Sí, cierto. Ujú. La mano que escribe. Ujú. Y por eso parte de la Biblia fue escrita en arameo. Entonces pasan 70 años ahí y después Dios dice, es tiempo que regresan. ¿Y cuál es la época siguiente? El regreso. El regreso, que es cuando reconstruyen la ciudad, reconstruyen las murallas, Nehemías, Entre ellos, Esdras. en el exilio iba Nehemías, Iba Daniel. iba Daniel también. Muy bien, Esdras y otros más. Y entonces reconstruyen las murallas, las casas. Debieron haber reconstruido en primer lugar el templo, pero se hicieron de la vista gorda. Dijeron, no, primero mi casa antes que la casa del Señor. En Oseas dice. ¿Ya? Sobre todo en Ageo. En Ageo es un libro que habla mucho de eso, que el pueblo se olvidó de reconstruir el templo y Dios les dice, andan mal, y el pueblo agarra la onda y reconstruye el templo y les va mejor. Entonces reconstruye el templo y todo esto abarca los reyes, abarca libros proféticos como el de Daniel, y luego los profetas como Isaías, Jeremías, también abarcan el periodo de los reyes. Como les dije, hay dos reinados, el del norte y el del sur, y Dios envía profetas al del norte y al del sur. Y entonces son profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonias, ¿ok? Y son puros profetas que pasan
profetizándose en estos tiempos de los reyes, hasta que regresan del exilio, y ahí prácticamente se acaba el Antiguo Testamento. Ahí son las 9 épocas. Y luego empieza un tiempo nuevo donde se acaba el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento. ¿Cómo se le llama esta? El periodo intertestamental, entre testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y cuántos años corresponde a este periodo intertestamental? 400 años, que también son conocidos como los 400 años de silencio. ¿Por qué? No hubo voz de Dios. Porque Dios ya no habló, no envió profetas. Ya. Y en esa época es cuando muchos dicen, pues a mí Dios me habló. Y empiezan a escribir sus libros y la gente dirá, ¿será de Dios eso? Y salen libros apócrifos. Y luego ya empieza la época del Nuevo Testamento. Entonces, ¿vimos esa parte de la época del Nuevo Testamento? Sí, ¿verdad? Ok, entonces hablemos de eso. ¿En cuántas épocas dividimos todo el Nuevo Testamento? 3, muy bien. ¿Qué son? Los evangelios. Muy bien, evangelios. La iglesia. La época de la iglesia y la época de las misiones. Muy bien. Los evangelios, pues es bien fácil. Son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que es la biografía de Jesús. Todo se trata de Jesús. La vida de Jesús, su nacimiento, su adolescencia un poquito, su ministerio, su muerte, su resurrección y cómo discipula a los 12. Le dice, ahora vayan ustedes y hagan discípulos. ¿Correcto? También Sí. dijo que los libros eran sinópticos porque trataban... Muy bien. De los 4 evangelios, ¿cuántos son sinópticos? 3. ¿Cuáles son? Es Mateo, Marcos y Lucas. Muy bien. ¿Y por qué se le llama sinópticos? Porque prácticamente dicen lo mismo. Muy bien. Tiene la misma óptica, la misma perspectiva. Básicamente dicen lo mismo. Pero hay uno que es muy diferente. ¿Cuál es? Juan. No empieza con el nacimiento. Hay muchas cosas que dice que no dicen ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Es otra óptica. Incluso parábolas o cosas así que dicen, Ya. no las traen. Ya. Entonces es otra óptica. Entonces ya no es sinóptico. Ok, entonces muere Jesús, resucita Jesús. Le dice a los discípulos, vayan, hagan discípulos, ya me voy. Y ahí empieza el libro de los Hechos. En el capítulo 1 de los Hechos, ahí voy, Víctor, Jesús está ya despidiéndose de toda la iglesia, que eran 120 en ese momento, y les dice, no se vayan de aquí, de Jerusalén, hasta que haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Y se va Jesús al cielo. Y en el capítulo 2 de Hechos, es el día del Pentecostés, desciende el Espíritu Santo, lo llena el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas, y Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y se convierte en 3,000 personas así. En el primer mensaje. Y ahí empieza la época de la iglesia. Y entonces ahora se trata de, ¿qué vamos a hacer con tantísima gente? ¿Y qué les vamos a enseñar? ¿Y dónde los vamos a meter? Y entonces dice la Biblia en Hechos 2 que se empiezan a reunir en el templo y en las casas y partían el pan y celebraban la Santa Cena y los apóstoles enseñaban y se servían los unos a los otros, se amaban y Dios hacía por medio de Dios prodigios y señales y sanaban a gente, liberaban a los endemoniados y la iglesia crece más y más y más y más. Y entonces crece la iglesia, empieza el tiempo de la iglesia y para Hechos 9... el Señor Jesucristo tiene un encuentro con Saulo de Tarso y le cambia su vida, le cambia su dirección, le cambia su profesión, le cambia el nombre, le cambió todo. Y Pablo empieza a dedicarse a predicar el Evangelio de Jesús, primero a los judíos no lo pelan mucho, se va con los gentiles y empieza a viajar por diferentes partes, empieza a hablar de Jesús, empieza a plantar iglesias, empieza a hacer sus viajes misioneros y la iglesia crece aún más. Y empieza a escribir sus cartas. Y Pedro hace lo mismo, y Juan y todo esto. Y termina el Nuevo Testamento. ¿Okay? Fue una sinopsis de toda la Biblia en 10 minutos.
se inclinarán en el cielo y en la tierra. Todos podrán ver cuán valioso eres tú. Nadie como tú, levantado Hijo de Dios, tu nombre santo es. Tu nombre santo es. Every knee will bow, heaven and the earth, and every eye will see the measure of your word. There is no one like you, risen Son of God. Holy is your name. Holy is your name. Holy is your name. Holy is your name. Entonces vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a ver los libros de la Biblia en un poquito de más detalle. Entonces, después de que vimos la geografía, después de la geografía de la Biblia, viene en tu libro esta página que dice resumen de los libros de la Biblia. Entonces, vamos a ir viendo libro por libro de la Biblia. ¿Ok? Ahí tenemos el Antiguo Testamento. Dijimos que todo el Antiguo Testamento se divide en 5 secciones, 5 clases de libros. La primera sección, o el primer tipo de libro, ¿cuál es? El Pentateuco o los libros de la ley. ¿Qué quiere decir Pentateuco? Muy bien, 5, porque se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los 5 libros que escribió Moisés. ¿Y por qué se les conoce también como los libros de la ley? Porque prácticamente vienen los mandamientos. Exactamente, porque a partir de Éxodo se menciona la ley del Señor, los mandamientos. En Levítico se menciona más específicamente. En Deuteronomio repite Moisés toda la ley otra vez. Entonces se concentra mucho en la ley. ¿Okay? Entonces vamos a ver el primer libro del Pentateuco, el primer libro de la Biblia, que es Génesis. ¿Qué significa la palabra Génesis? Comienzo, principio. Es cierto, pero sí la palabra Génesis quiere decir creación. Creación. Por ejemplo, se habla de un generador. Un Génesis es un generador, es un creador de energía. Un generador de energía es un creador de energía. ¿Okay? Un Génesis es la creación. ¿Okay? Pero tiene que ver, es cierto, también mucho con el origen de todas las cosas, el origen del universo, el origen de la raza humana, el origen de los lenguajes, el origen del pecado, el origen de muchas cosas. All right? Este libro fue escrito, ya dijimos, por Moisés. Y Moisés dijimos que vivió ¿en qué año? Ok, acuérdense, es bien importante la línea del tiempo que nos sirve como referencia para saber dónde ubicamos a las personas principales de la Biblia. Entonces tenemos aquí a Adán, que no sabemos muy bien en qué año nació. Hay cristianos que dicen que vivió millones y millones y millones de años atrás. Hay cristianos que dicen, no, a lo mucho sería 100,000 años atrás
Otros dicen, no, no son muchísimos años, son como 10, 15 mil años atrás. Es todo un debate, ahí se los dejo de tarea. Pero lo que sí sabemos es que Abraham vivió ¿por qué año? Abraham. 1000 años antes. ¿Cuánto? Muy bien, 2000 años antes de Cristo. Si a esto le restamos 500 años, viene el siguiente personaje importante, que es Moisés. Ups. Que vivió en el 1500 antes de Cristo. Si a esto le restamos 500 años, viene el siguiente personaje importante de la Biblia, que es David. ¿Que vivió en qué año? En el 1000 antes de Cristo. Si a esto le restamos 500 años, 500. ¿y quién es el personaje importante ahí? Esdras. Muy bien. Y luego si a 500 le restamos 500, ¿y quién es el personaje importante ahí? Pues Jesucristo. Y de ahí ya más o menos sabemos a qué año estamos, ¿verdad? Nosotros. ¿Verdad? All right. Entonces, volvamos a Génesis. ¿Quién lo escribió? Moisés. Entonces, ¿por qué año lo escribió Moisés? ¿Alguno de ustedes sabe cuántos años vivió Moisés? La Biblia lo dice. 100 años. Claro, la Biblia lo dice. Moisés vivió 120 años. ¿Ok? Bien fácil. 120 años dividido en 3 partes. Los primeros 40 años se la pasa en el palacio en Egipto. Los siguientes 40 años, ¿dónde se los pasa? En el desierto, cuidando ovejas, donde Dios lo pule. Y los últimos 40, ¿dónde los pasa? Pues con el pueblo en el desierto también, cuidando otro tipo de ovejas. ¿Ah? Entonces, Moisés, sí, pobre, ¿eh? Muere a la edad de 120 años. Entonces, si vivió por esta época, entonces, ¿cuándo se escribe Génesis? Bueno, pues por el año podemos decir 1450, por ahí. Pero podemos decir 1500 para redondearle si queremos. Pero más o menos para que se den una idea, ¿right? Entonces, Moisés escribe este libro. Y este libro trata de los inicios de la creación. Habla de cómo Dios crea la luz, cómo Dios crea los peces, las aves, los animales, cómo crea al hombre. Y después de que crea Dios todo, hay un problema en el jardín del Edén. ¿Cuál es el problema ahí? Adán y Eva pecan y entra el pecado. Y eso cambia toda la situación en el planeta Tierra. Entonces entra la rebeldía. Adán y Eva tienen 2 hijos. Bueno, tuvieron muchos, pero los que se mencionan al principio son ¿quiénes? Abel y Caín. Caín. Y debido al pecado, uno asesina al otro. ¿Quién mata a quién? Caín mata a Abel. Este es el primer asesinato registrado en la Biblia y obviamente tiene que ser en toda la historia de la humanidad. Y vienen otros hijos, hijas, se multiplican y juntamente con la población se multiplica el pecado. Y empiezan a ser muchas cosas muy feas. Al grado que Dios dice, estoy harto del pecado de la humanidad. Solamente veo una persona que es recta ante mis ojos, una persona que me obedece, que es buena. ¿Quién es esa persona? Noé. ¿En qué capítulo de Génesis me encuentro ahorita? Porque Génesis 1 es la creación, Génesis 2 es el hombre, la mujer, Génesis 3 es el pecado, Génesis 4 es los hijos y los hijos y los hijos y las genealogías. Génesis 6 empieza la historia de Noé. Noé, all right? Y empieza esa historia donde Dios le habla a Noé y le dice que va a destruir todo el mundo. ¿Cómo lo va a destruir? Con agua, con un diluvio. Que va a hacer llover por ¿cuántos días y noches? 40 días y 40 noches. ¿Para qué va a mandar tanta agua el Señor? Para que todo se ahogue, todo se muera, porque todo se había corrompido con el pecado.
Dice, sin embargo, a ti, Noé, y a tu familia los voy a salvar. Noé tiene una esposa. ¿Y cuántos hijos tiene Noé? 3. 3. Los nombres de ellos son Sem, Cam y Jafet. Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Y ellos tienen esposas. Entonces, Dios le dice a Noé que construya un arca para que ahí entren un macho y una hembra de cada animal, porque es lo que quiere salvar el Señor, y ahí entran el macho y hembra de cada animal, y también entra Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas, un total de 8 personas, nada más. Viene el diluvio, 40 días, 40 noches, todo muere, excepto Noé, su esposa, sus hijos, sus esposas y los animales que venían en el arca. ¿Cuánto tiempo pasa Noé dentro del arca? Como 150 días, ¿verdad? Sí, imagínate, 150 días dentro del barquito ese, con todos los animales ahí. Entonces, baja el agua y por fin Noé, con su familia y todos los animales, pueden salir del arca. Lo primero que hace Noé, ¿qué es cuando sale del arca? Es un altar. Muy bien. Hace un altar, holocaustos de alabanza al Señor. ¿Y Dios qué le dice a Noé? Hace un pacto Muy bien. ¿Y cuál es el pacto, Claudia? que nunca más va a volver a... Nunca más va a destruir la tierra con agua. Y da una muestra. Y dice, aquí está mi muestra de esto, mi señal, y es el arco iris. Por eso cada vez que vemos llover, sale arco iris. Para recordarnos que Dios es bueno. Que no va a mandar... Una lluviecita. Exactamente. Y entonces Noé y su familia pues empiezan ahí a multiplicarse, y luego se levanta un hombre ahí que quiere ser rey de una ciudad, y los hombres dicen, ¿saben que somos muy buenos todos aquí? ¿Por qué no construimos una torre muy alta que llegue hasta el cielo para ser como Dios? Y ahí se construye la torre de Babel. Y a Dios no le agrada esa idea, porque los hombres quieren ser como Dios. Se creen muy buenos para todo. Y entonces Dios dice, no voy a permitir esto. ¿Y qué hace Dios para impedir que... Da los lenguajes. Entonces, hasta ese tiempo solamente había un lenguaje en todo el planeta Tierra. Pero cuando empiezan a construir la Torre de Babel, Dios dice, los voy a confundir. ¿Cómo? Voy a poner a uno que esté hablando chino, con otro que esté hablando francés, con otro que esté hablando alemán, con otro que esté hablando japonés, y nadie se va a entender. Entonces, como no nos entendemos, dejemos el proyecto. Y dejan de construir esa torre. Y luego ya llegamos a Génesis 12. Y en Génesis 12 empieza la historia de un hombre que sale de Ur de los Caldeos, que se llamaba Abraham. Que Dios lo llama para que sea el padre de una nación que Dios quiere crear con un propósito especial. Entonces, llama a Abraham, y Abraham sale y tiene una esposa que se llamaba Sara, y Dios le dice, les voy a dar familia, pero había un problema. Ya estaban avanzados en edad, y aparte Sara ya no podía tener hijos, era estéril. Pero Dios dice, no importa, yo igual les voy a dar un hijo. Y les da la promesa, pero pasan años para que se cumpla la promesa. Por fin Sara se embaraza, tiene un hijo que se llamó Isaac. Y el hijo crece, y su papá se encarga de conseguirle novia. ¿Se acuerdan esa historia donde manda a su criado a su familia para que no se case con una pagana? Tiene que ser alguien de la familia de Dios, y le consigue novia que se llamaba... Pelea fue la primera. No, le andan en otra historia. ¿No es Rebeca? ¿No? Raquel. ¿Qué? Ya. Lea es de Jacob, es más adelante. ¿Okay? Todavía no nace Jacob. Entonces se casa con Raquel, y Raquel es estéril, no puede tener hijos, pero después sí puede tener hijos, y se embaraza y tiene a unos mellizos. ¿Cómo se llamaban esos mellizos? Jacob Muy bien, Jacob y Esaú. Y uno es bueno para el campo, para la casa, el otro es bueno para la agricultura, para estar en la casa. Y ya saben lo que pasa, Jacob quiere la bendición del primogénito, pero el primogénito era Esaú. Y
vino Jacob, pero quiere de alguna manera obtenerla y se la compra a su hermano, engaña a su padre y total, al final de cuentas, recibe la bendición de Dios. Y Jacob tiene una novia que se llamó, de la que se enamoró, por la que trabajó mucho tiempo. Rebeca. Pero el día de la boda le dieron gato por liebre. ¿Verdad? Y el papá le puso en la cama no a Rebeca, sino a Lea. No de la Guerra de las Galaxias, sino Lea de la Biblia. Y dice, ¿qué pasó? Y le sacó la onda de que aquí en nuestra tierra una mujer no puede casarse si no ha salido primero la hermana mayor y todo eso. Y bueno, y total, le dice, muy bien, me aguanto. Y le dice, no, pues tienes que trabajar otros 7 años por tu esposa. Entonces trabaja 14 años y ya. Y entonces empieza a tener hijos. ¿Y cuántos hijos tiene Jacob? 12, que son las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Y dijimos que el libro de Génesis se enfoca en uno de ellos en particular, que era José. Entonces, ya conocemos la historia de José. ¿En qué capítulo de Génesis estamos ahora? ¿Génesis qué? ¿Dónde está la historia de José? Génesis 30 y qué. 37. Ok. Entonces empieza la historia de José, ya conocemos la historia, que los hermanos odiaban a José, querían matarlo, lo terminan vendiendo, José se va vendido a Egipto, ahí sirve a Potifar, el hombre era como todos los hombres de la viña, muy guapo, y la esposa de Potifar pues quiere acostarse con él es muy santo, dice no, yo no lo voy a hacer, y la mujer inventa un cuento de que el hombre quería abusar de ella y lo manda a prisión. Y ahí en la prisión, José empieza a interpretar sueños. ¿Recuerdan a quién interpreta sueños? Al copero y al panadero del rey de Egipto. Y esos sueños empiezan a hacerse realidad. Entonces pasa el tiempo y Faraón tiene un sueño y no sabe qué hacer con ese sueño, no hay quien lo interprete. Y uno de esos 2 hombres dice, hay uno que a mí me interpretó el sueño, es muy bueno para eso, se llama José, está en la cárcel, pues tráigalo. Y José le interpreta el sueño al faraón, el faraón queda tan impresionado que lo nombra el segundo hombre más importante de todo el imperio egipcio. Entonces José es enviado ahí a propósito a Egipto para salvar la vida de miles y miles de personas, porque él sabe qué hacer, porque viene ese tiempo de sequía, pero él planta mucha semilla y recoge mucha semilla. Y luego vienen los hermanos, como decía Víctor, le piden perdón. Y José dice, no se preocupen, lo que ustedes me hicieron pensando que era un mal, era plan de Dios, era una bendición para salvar muchas vidas. Y ahí termina Génesis. Ahí termina el primer libro de la Biblia. Si se fijan ahí en su copia, dice Génesis escrito por Moisés y luego abajito dice, sus partes principales son la creación, la caída, el diluvio, Génesis 1 al 11, Abraham, Génesis 11 al 25, Isaac y Jacob, 25 al 36, y luego la historia de José, del 37 al 50. Y ahí termina el libro de Génesis. ¿Tiene alguna pregunta de este libro? Dice la Biblia, en los primeros capítulos de Génesis, que las personas vivían cientos de años. Nunca pasaron de miles. El hombre que más vivió en la Biblia, Matusalén, vivió 969 años. Nunca se habla de que alguien vivió más de miles de años. Pero sí vivían cientos y cientos de años. Pero después del diluvio, Dios dice en la Biblia que los días de los hombres se iban a cortar a 120. Y la maldad, exactamente. Entonces, Dios hace que se reduzca el tiempo de vida de las personas. Pero es pasando el diluvio. Se cree que sí, porque la palabra en hebreo que se usa para años es 365 días. Porque se usa para otras cosas y da 365 días. Hay personas que han tratado de dar otra explicación, pero no checa. Por ejemplo, dicen, no,
Cuando habla de años, habla, dicen, no me acuerdo si de, ¿cómo dicen estas personas? Déjame acordarme. Por ejemplo, tal persona vio 900 y pico de años, en realidad quiere decir días, por decir algo. Y pues no checa, porque si fueran días, entonces el hombre se casó a los 5 años de edad y tuvo hijos a los 5 años de edad, haz de cuenta. No checan las cosas así, ¿me explico? Creemos que eran años de 365 días. It's our confession, Lord, that we are weak, so very weak, but you are strong. And though we've nothing, Lord, to lay at your feet, we come to your feet and say, help us along. It's our confession. It's our confession, Lord, that we are weak, so very weak, but you are strong. And though we've nothing, Lord, to lay at your feet, we come to your feet and say, help us along. A broken heart and a contrite spirit, you have yet to deny. Your heart of mercy beats with love's strong current. Let the river flow, God, by your spirit now. Lord, we cry, let your mercies fall from heaven. Sweet mercies flow from heaven. New mercies for today. Shower them down, Lord, as we pray. Let your mercies fall from heaven. Sweet mercies flow from heaven. New mercies for today. Shower them down, Lord, as we pray. Rain them down, Lord. It's our confession, Lord, that we are weak, so very weak, but you are strong. And though we've nothing, Lord, to lay at your feet, we come to your feet and say, help us along. A broken heart and a contrite spirit, you have yet to deny. Your heart of mercy beats with love's strong current. Let your river flow, God, by your spirit now. Lord, we cry, let your mercies fall from heaven. Sweet mercies flow from heaven. New mercies for today. Shower them down, Lord, as we pray. Let your mercies fall from heaven. Sweet mercies flow from heaven. New mercies for today. Shower them down, Lord, as we pray.
Siguiente libro, Éxodo. ¿Qué significa la palabra Éxodo? Salida. Salida. Y porque este libro empieza con la salida del pueblo de Israel que estaba en Egipto cautivo hacia la tierra prometida. Fue escrito este libro también por Moisés, también por el mismo año más o menos, 1500, 1400 y pico antes de Cristo. Y es la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto y del liderazgo de Moisés, el pacto que Dios hace con Israel. Ahí se menciona la ley por primera vez. ¿En qué capítulo de Éxodo se encuentra la ley? Los 10 mandamientos. 20. Muy bien, Éxodo 20. Ahí se mencionan los 10 mandamientos. Y ahí, acuérdense que la ley, ¿cuántos mandamientos tiene en total? Más de 500. 613. Pero son resumidos en 10, que son los 10 mandamientos. Que después Jesús en el Nuevo Testamento lo resume en un mandamiento. Amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Okay? Por eso se le conoce como la ley. Y ahí mismo en Éxodo, después de que se da la ley, Dios da instrucciones para que se construya el tabernáculo. ¿Se recuerdan? Sí. Esa tienda ambulante que tenía que ser hecha de ciertos tipos de pieles, ciertos materiales, que iba a tener adentro el arca y el candelabro y el incensario, y afuera el altar y la pileta ahí para lavar a los sacrificios y los atrios y todo esto. Y ahí Dios da claras instrucciones de todo esto, en todo el libro de Éxodo. Entonces vamos a ver sus partes. Es primero la vida de Moisés, capítulo 1 al 7. Después las 10 plagas, 7 al 13. Menciónenme algunas de las plagas. Piojos. Sí. Piojo. Piojos. Sí. Piojo, la rana, los piojos, la sangre, La muerte del primogénito. la muerte del primogénito, que fue la última. La plaga de las ranas. Okay. La oscuridad, La sangre. sangre. All right. Después viene en sí el Éxodo, que es capítulo 14 al 18, donde ya salen de Egipto. Y después donde Dios da la ley, a partir del capítulo 19 hasta el 24, es pura ley. Y luego ya las instrucciones sobre la construcción del tabernáculo y del culto, capítulos 25 al 40. Siguiente libro, Génesis, Éxodo, Levítico. También escrito por Moisés, más o menos por el mismo tiempo. ¿Por qué se le llama Levítico? Porque se enfoca mucho en la gente de la tribu de Leví. Acuérdense que Jacob tuvo 12 hijos y uno de ellos se llamó Leví. Y Dios escogió esa tribu para que de ahí salieran los sacerdotes y los siervos del templo, que se llamaba levitas. Entonces, en el libro de Levítico se mencionan muchas leyes, como dice aquí en tu copia, concernientes a rituales y ceremonias por las cuales el pueblo de Dios puede acercarse y mantener comunión con su Dios, que es santo. Ahí se habla mucho de sacrificios, los tipos de sacrificios que las personas deberían de tener, el tipo de animal, las condiciones del animal, lo que el sacerdote tenía que hacer con el animal, degollarlo, tomar la sangre, rociar la sangre aquí y allá, quemarlo, comerlo. Se menciona también del tipo de ofrendas que la gente podía traer al tabernáculo, de cereal, que de vino, que de esto, que de aceite, que de animales. De todo eso se habla. Vamos a las partes. Primero los sacrificios, capítulos 1 al 7. El sacerdocio, se habla muy bien también ahí de quiénes pueden ser sacerdotes, sus características, sus condiciones, sus responsabilidades. Se habla de lo puro y lo impuro en cuanto a qué puedes comer, qué no puedes comer, qué puedes vestir, qué no puedes vestir. Se habla del día de la expiación, es una parte muy importante. Éxodo 16, conocido en hebreo como el Yom Kippur, que se celebra hasta el día de hoy por los judíos. ¿Qué tenía de importante ese día de la expiación? Solamente una vez por año entraba el sacerdote al lugar santísimo Para ofrecer sacrificio para el perdón por todo el pueblo. Muy bien, para limpiar los pecados. Y para eso era necesario traer a un animal Sin mancha. Perfecto. y hacer el sacrificio, y con eso se perdonaba el pecado de todo el pueblo. Después vienen las leyes para vivir en santidad, capítulos 17 al 25, y después se habla de la bendición y la maldición, capítulo 26, y por último,
ofrendas, dedicación al Señor, capítulo 27. ¿Alguna pregunta del libro de Levítico? Algunas cosas de la Biblia, Joana, son para algunas personas nada más y no para todo el mundo. Por ejemplo, Noé construyó un arca. ¿Para quién fue ese mandamiento? Sería muy tonto de mi parte que ahorita yo fuera a Home Depot a comprar mucha madera y muchos clavos y martillos y construir un arca. Diría, es que esas palabras para mí. No, era para Noé nada más. Digo, yo puedo aprender algo de ahí, pero eso no es para mí, era para Noé. Right? Moisés, ve al faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Eso era para Moisés nada más. ¿Verdad? Y vemos además de que algunas palabras eran para individuos, algunas cosas eran nada más para el pueblo de Israel. Por ejemplo, entrarás a la tierra prometida y la conquistarás y tomarás... Pues otra vez sería muy tonto de mi parte que ahorita me fuera un avión a Israel y con metralladoras a matar a todo el mundo para tomar unos cuantos metros cuadrados y ahí construir mi tejabán, ¿verdad? Porque eso no es para mí. Puedo aprender cosas, de ahí hay principios, pero eso no es para mí. Entonces, vamos a ver, Joana, que también hay cosas que eran para el tiempo del Antiguo Testamento y que ya no son para el tiempo del Nuevo Testamento. Pero lo importante es discernir que sí y que no, porque hay cosas que sí pasaron del Antiguo al Nuevo Testamento hasta el día de hoy. El problema que tenemos es que algunos no saben estas cosas y entonces andan construyendo arcas o andan queriendo conquistar la tierra prometida allá en Israel o andan haciendo barbaridad diciendo es que lo leí en la Biblia y es para mí. No era para ti. Entonces tenemos que aprender a decir qué es para mí, qué no es, qué es para un tiempo, qué es para otro tiempo, qué es para el día de hoy, qué no es. All right? Entonces eso de lo impuro y lo puro de acuerdo al Nuevo Testamento, era para el pueblo de Israel y para el tiempo del Antiguo Testamento. Ya no se aplica a nosotros. Pablo habla de que todo es puro. Todo lo que Dios ha dado, está en Romanos, dice, podemos comer todo es puro, nomás santifícalo, dale gracias al Señor. Y por motivos de conciencia, si para ti es puro, cómelo. Si tú crees que es impuro, pues no lo comas, no hay problema. Pero lo puedes comer. All right. Génesis, Éxodo, Levítico, sigue Números. ¿Por qué se le llama Números a este libro? Porque en este libro se habla del censo, y un censo tiene que ver con números, se habla de un censo del pueblo de Israel. En aquellos tiempos se hacía censos, sobre todo para saber cuántos hombres en edad para ir a la guerra tenía el pueblo. ¿Para qué? Para saber cuánto poder militar tenías. Porque si ibas a luchar contra una nación y tú sabes que tienes, vamos a decir, 1000 hombres para luchar y la otra nación tiene 100,000, pues como que no te conviene meterte con Sansón a las patadas, ¿verdad? Entonces para eso más que nada se hacían los censos, para saber qué poder militar tenía la nación. Entonces, aquí en este libro dice, fue escrito por Moisés, por cierto, también, los 2 censos del pueblo y su peregrinaje por 40 años en el desierto, durante el cual el Señor los prepara para entrar a la tierra prometida. Sus partes principales son el censo, capítulos 1 al 9. Ahí es muchos nombres, muchos números, y te dice, de la tribu de Rubén, tantos hombres, papá, y tantos, y de los hijos, tantos, y muchos nombres y muchos números, ¿right? Los primeros 9 capítulos. Y después el recorrido del Sinaí a la tierra prometida, capítulos 10 al 12. Después la historia de estos espías que son enviados para reconocer la tierra y cómo se rebelan, cómo no creen que Dios realmente va a estar detrás de ellos para hacer esto, excepto Josué y Caleb que sí creen. Después, debido a su incredulidad, se la pasan vagando en la tierra de Moab, capítulos 15 al 22, y después tienen algunos obstáculos para entrar a la tierra prometida, capítulos 22 al 25, y por último, ya se preparan ahora sí para entrar a la tierra y tomarla y conquistarla, capítulos 26 al 36. ¿Alguna pregunta del libro de los números? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, sigue Deuteronomio. La palabra Deuteronomio es una palabra compuesta de 2, que es en griego,
que quiere decir deuteros y nomos. Deutero y nomos. Nomos en griego significa ley y deutero significa segundo o segunda. Entonces la palabra deuteronomos, deuteronomio, es la segunda ley. Y no quiero decir con esto que es una ley diferente a la primera. No. Con esto me refiero a que ya pasaron 40 años de que Israel salió de Egipto y ya se murieron todos los que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb y Moisés. Y ahora están a punto de entrar a la tierra prometida y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Esta es una nueva generación y no sabe muy bien la Biblia, no sabe muy bien la ley. Dile toda la Biblia, dile toda la ley. Y se arranca Moisés, ok, siéntense muchachos. Y aquí va, le da todos los mandamientos y toda la ley como la dio en Éxodo. Es la segunda vez que se da la ley, por eso se llama Deuteronomio. Le recuerda también del pacto de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Le dice, van a entrar a la tierra donde fluye leche y miel, pero no se vayan a olvidar del Señor. Eso es lo que deberíamos decirle a todos los latinos que vienen de Latinoamérica a este país, antes de que lleguen aquí, porque se les olvida del Señor, ¿verdad? Llegan aquí, ay, se enamoran del sueño americano y del dólar y se olvidan del Señor. Entonces le dice Moisés al pueblo, van a ir a Gringolandia, no se les va a olvidar el Señor. Con los dólares ahí en la cartera, no se les va a olvidar. Sus partes principales son, se recuerda la jornada, como Dios los trajo por el desierto, capítulos 1 al 4. Se les recuerda toda la ley, abarca muchos capítulos del 5 al 28. Se les recuerda el pacto de Dios, capítulos 29 y 30. Y ahí Moisés se despide, les dice que se va a morir. Y ahí les dice, aquí les presento a su nuevo jefe que se llama Josué. Y ahí se acaban el Pentateuco. Ahí se acaban los primeros 5 libros de la Biblia.